Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destripamos, analizamos y celebramos lo mejor del drama otomano. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en un mundo de pasiones desbordadas, intrigas palaciegas y, por supuesto, amores imposibles. Hoy vamos a explorar un tema recurrente en las series turcas que nos tiene a todos al borde del asiento, cuando los problemas familiares, esos fantasmas del pasado o las presiones del presente, amenazan con destruir relaciones que parecían hechas en el cielo. Y lo haremos centrándonos en una pareja que ha capturado la imaginación superíndice 3N de miles, Kerem y Hande. Bueno, no asterisco literalmente asterisco en ellos, sino en las dinamicas que representan y que vemos reflejadas en otras producciones. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, emociones a flor de piel y mucho drama. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de sentimientos, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con análisis profundos, noticias exclusivas y toda la información superíndice 3N que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Además de eso, si activan la campanita, serán los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. Asu que ya saben, suscríbanse y acompú con diéresis más menos en esta aventura televisiva. Bien, ahora arranquemos. Vamos a ver CU superíndice 3 esos secretos familiares, las ambiciones de los padres o incluso los traumas del pasado pueden convertirse en un autocopyright muro entre dos personas que se aman. Analizaremos ejemplos concretos, series que han abordado este tema con maestría y personajes que nos han robado el corazón superíndice 3N. Empecemos con Amor Prohibido. Esta serie, un clásico indiscutible, pertenece al GEU copyright nero del drama romántico, pero con un toque de tragedia que la hace inolvidable. Los protagonistas son Beren Saat, que interpreta a la hermosa Biter Ziyagil, y Kuantatltu, que da vida al apuesto Belul Aznedar. La trama gira en torno a Biter, una joven que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, que también copyright estaba interesada en Adnan. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de su esposo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque la infelicidad familiar de Biter, el resentimiento hacia su madre y el vacío emocional que siente la empujan a buscar consuelo en brazos de Belul, desencadenando una serie de eventos con consecuencias devastadoras. La diferencia de edad entre Biter y Adnan, la hipocresía de la alta sociedad y los secretos que se esconden detrás de las paredes de la mansión superíndice 3N Ziyagil contribuyen a crear un ambiente asfixiante que termina por consumir a los protagonistas. En Amor Prohibido, la figura materna se convierte en un catalizador de la tragedia. La rivalidad entre madre e hija por el afecto de un mismo hombre crea una herida profunda en Biter, quien busca desesperadamente llenar ese vacío. La incapacidad de Biter para perdonar a su madre y para reconciliarse con su propio pasado la lleva a tomar decisiones impulsivas y destructivas. La serie se Ayu de ser una historia de amor prohibido, es una crítica mordaz a la hipocresía de la clase alta turca y a las presiones sociales que pueden llevar a la gente a tomar decisiones extremas. El palaciego hogar de los Ziyagil, un símbolo de opulencia y poder, se convierte en una prisión superíndice 3N dorada para Biter, donde sus deseos y emociones son constantemente reprimidos. La serie también copyright explora el tema de la libertad femenina en una sociedad conservadora. Biter, a pesar de su belleza y su inteligencia, se siente atrapada por las expectativas sociales y por su propio matrimonio. Su relación superíndice 3N con Belul representa una búsqueda desesperada de libertad y de autenticidad, aunque al final la conduzca a la destrucción superíndice 3N. Un dato curioso es que Amor Prohibido es una adaptación superíndice 3N de una novela turca del mismo nombre, escrita a principios del siglo XX. La serie ha sido un con diéresis copyright sito rotundo a nivel internacional, consolidando a Beren Saat y Kuantatltu como dos de los actores populares de Turquía. La adaptación superíndice 3N moderna revitaliza superíndice 3 la historia, atrayendo a una nueva generación superíndice 3N de espectadores con sus giros dramáticos y sus personajes complejos. Sigamos con Erkay, Amor y Venganza. Esta serie dramática y romántica tiene como protagonistas a Adnan Zu, interpretando a Miran Aslanbey, y Ebru Şahin, como Reyyan Anadolu. La historia se centra en Miran, quien busca vengar la muerte de sus padres casándose con Reyyan, la nieta de la familia que con diéresis copyright le cree responsable de su desgracia.
Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se enamora perdidamente de ella, poniendo en duda sus planes de venganza. AQ, el peso del pasado familiar es abrumador. La sed de venganza de Miran es alimentada por un trauma infantil y por la manipulación superíndice 3N de su abuela, Azize Aslan Bey, una mujer poderosa y despiadada que controla su vida. Los secretos que rodean la muerte de los padres de Miran y la rivalidad entre las familias Aslan Bey y Adolu crean una ATMU superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante que pone a prueba el amor entre Miran y Reyyan. Lo interesante de Erkai es que explora CU superíndice 3 mo el odio y el rencor pueden transmitirse de generación superíndice 3N en generación superíndice 3N, perpetuando un ciclo de violencia y sufrimiento. Azize, la matriarca de los Aslan Bey, personifica la fuerza destructiva del rencor. Su obsesión superíndice 3N con la venganza ciega a Miran y lo convierte en un PEU superíndice 3N de sus planes. La serie nos muestra CU superíndice 3 mo el pasado puede convertirse en una prisión superíndice 3N, impidiendo que las personas vivan el presente y construyan un futuro feliz. Reyyan, por su parte, representa la inocencia y la bondad. Su amor incondicional por Miran la convierte en la única persona capaz de romper el ciclo de venganza. Sin embargo, su ingenuidad la hace vulnerable a las manipulaciones de Azize y a las intrigas de las familias rivales. La serie Tanview Copyright In explora el tema del honor en la cultura turca. El concepto de namus juega un papel importante en las decisiones de los personajes y en la dinámica entre las familias. La idea de que el honor de la familia puede ser manchado por las acciones de uno de sus miembros lleva a decisiones extremas y a actos de violencia. Un dato curioso es que Erkai fue filmada en la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da a la serie un ambiente exo superíndice 3 tico y fascinante. Los paisajes áridos y las antiguas construcciones de Mardin se convierten en un telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. La serie Tanview Copyright N contribuye superíndice 3 a impulsar el turismo en la región superíndice 3N, atrayendo a miles de fanáticos de todo el mundo. La serie Tanview Copyright N destaca la importancia del perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N para romper ese ciclo. Ahora adentro Copyright Monos en Kara Sevda. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit, como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin, cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las ambiciones de sus familias y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. En Kara Sevda, los problemas familiares se manifiestan en la diferencia de clases sociales y en las presiones que ejercen las familias de Kemal y Nihan para mantenerlos separados. La familia de Nihan es arruinada y depende de la ayuda Econu superíndice 3 mica de Emir, quien la obliga a casarse con con diéresis copyright L. Kemal, por su parte, lucha por superar sus orígenes humildes y convertirse en un hombre exitoso para poder estar a la altura de Nihan. Emir, el villano de la serie, personifica la corrupción superíndice 3N y el poder del dinero. Su obsesión superíndice 3N con Nihan lo lleva a manipular a su familia y a utilizar todos los recursos a su alcance para mantenerla a su lado. La serie nos muestra CU superíndice 3 mo el dinero puede comprar la felicidad aparente, pero no el amor verdadero. La serie Tanview Copyright N explora el tema de la justicia social. Kemal Atrabu Copyright S de su trabajo como ingeniero, lucha por defender los derechos de los trabajadores y por denunciar la corrupción superíndice 3N de las empresas. Su compromiso con la justicia social lo convierte en un símbolo de esperanza para las clases bajas. La lucha de Kemal y Nihan por estar juntos representa un desafío a las convenciones sociales y a las barreras impuestas por la clase social. La serie Tanview Copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la envidia y el poder corruptor del dinero, mostrando CU superíndice 3 mo estos factores pueden destruir incluso el amor de ese puro. Un dato curioso es que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento internacional consolidó superíndice 3 la reputación superíndice 3N de las series turcas como productos de alta calidad y con historias universales que conectan con el público de todo el mundo. Cambiando un poco de registro, vamos a hablar de Habitación 309.
Esta serie Mood es ligera y perteneciente al GEU Copyright Nero de comedia romántica, tiene como protagonistas a Demet Özdemir, interpretando a Lale Yenilmez, y Furkan Palal, como Onur Saran. La trama gira en torno a Lale y Onur, quienes se conocen en una cita a ciegas organizada por sus respectivas madres, que desean que tengan un hijo para asegurar la herencia familiar. Una noche ambos terminan en la misma habitación de hotel. Después Copyright S de una noche de Confucius Superíndice 3N, Lale queda embarazada. Aunque Habitación 309 tiene un tono Moon SCU Superíndice 3 Mico, también Copyright N aborda el tema de las presiones familiares. Las madres de Lale y Onur Estu, N obsesionadas con que sus hijos tengan un heredero y hacen todo lo posible para manipularlos y obligarlos a casarse. La serie muestra CEU Superíndice 3 estas presiones pueden generar conflictos y frustraciones en la pareja, pero también Copyright NCU Superíndice 3 Lale y Onur aprenden a superar sus diferencias y a construir una relación Superíndice 3N basada en el amor y el respeto mutuo. Las madres de Lale y Onur representan la figura de las matriarcas controladoras que intentan imponer sus deseos y expectativas a sus hijos. La serie nos muestra CEU Superíndice 3 la intromisión Superíndice 3N familiar puede afectar negativamente una relación Superíndice 3N, pero también Copyright NCU Superíndice 3 el amor y la comunicación Superíndice 3N pueden superar estos obstáculos. La serie también Copyright N explora el tema de la maternidad y la paternidad no planeadas. Lale y Onur se enfrentan al desafío de criar a un hijo sin haber tenido tiempo de conocerse y enamorarse. La serie nos muestra CEU Superíndice 3 la llegada de un bebé. Copyright puede cambiar la vida de una persona y CEU Superíndice 3 la responsabilidad parental puede fortalecer una relación Superíndice 3N. Un dato curioso es que Habitación 309 fue un grano con diéresis Copyright cito en Turcúa, gracias a su humor fresco y a la química entre los protagonistas. La serie se destaca Superíndice 3 por su tono ligero y divertido, ofreciendo una alternativa a los dramas Mood S intensos y emocionales. Ahora, veamos Medcezir. Esta serie un drama juvenil, protagonizada por Atay Ulusoy, interpretando a Yaman Koper, y Serini Sarkaya, como Mira Beylice. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso. Yaman se traslada a vivir a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira y se enamora de ella. En Medcezir, los problemas familiares de Yaman son evidentes desde el principio. Su madre es alcohol Superíndice 3 Lika y su hermano Estu involucrado en actividades delictivas. Yaman lucha por escapar de su pasado y construir una nueva vida, pero sus orígenes humildes y los prejuicios de la sociedad ponen a prueba su relación Superíndice 3N con Mira. La serie también Copyright N explora los problemas familiares de Mira, cuya relación Superíndice 3N con su padre es tensa y distante. Yaman representa la figura del joven luchador, que busca superar sus orígenes humildes y construir un futuro mejor. Su relación Superíndice 3N con su madre y su hermano es marcada por el dolor y la decepción Superíndice 3N, pero también Copyright N por el amor incondicional. La serie nos muestra CEU Superíndice 3 el entorno familiar puede influir en el destino de una persona, pero también Copyright N CEU Superíndice 3 la determinación Superíndice 3N y el esfuerzo pueden superar las adversidades. La serie también Copyright N explora el tema de la adicción Superíndice 3N y sus consecuencias en la familia. La lucha de la madre de Yaman contra el alcoholismo genera conflictos y sufrimiento en la familia. La serie nos muestra la importancia del apoyo familiar y de la ayuda profesional para superar una adicción Superíndice 3N. Un dato curioso es que Medcezir es una adaptación Superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y original. La serie adaptó Superíndice 3 los elementos clave de la trama original, pero también Copyright N incorporó Superíndice 3 temas y valores propios de la cultura turca. Por último, pero no menos importante, hablemos de Sila. Esta serie dramática tiene como protagonistas a Kansudere, interpretando a Sila, y Mehmet Akif Alakurt, como Boran Ağa. La historia se centra en Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada cuando era ni más menos y que regresa a su pueblo natal para casarse con Boran Ağa, el jefe de la tribu, para salvar la vida de su hermano. En Sila las tradiciones y costumbres tribales son una fuente constante de conflicto. Sila es una mujer moderna y educada que se niega a someterse a las reglas opresivas de la tribu.
Su matrimonio forzado con Boran y su lucha por defender sus derechos y su libertad la enfrentan a su familia y a la comunidad. Sila representa la figura de la mujer moderna y empoderada, que lucha contra las tradiciones opresivas y por la igualdad de Geu copyright Nero. Su relación superíndice 3N con su familia Violu superíndice 3 Hika estu marcada por el dolor y la decepción superíndice 3N, pero también copyright N por el deseo de proteger a sus seres queridos. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo las tradiciones culturales pueden limitar la libertad de las personas, especialmente de las mujeres. La serie también copyright N explora el tema del matrimonio forzado y sus consecuencias en la vida de las mujeres. Sila se ve obligada a casarse con Boran para salvar la vida de su hermano, pero su lucha por mantener su independencia y por desafiar las reglas de la tribu la convierte en un símbolo de resistencia. Un dato curioso es que Sila fue filmada en Mardin al igual que Erkai, lo que le da a la serie un ambiente autocopyrightico y realista. La serie aborda temas sensibles y controvertidos, como la violencia contra las mujeres y la importancia de la educación superíndice 3N para empoderar a las mujeres. Y bien, hemos recorrido un largo camino a Trabu Copyright S de estas series turcas, analizando CEU superíndice 3 mo los problemas familiares pueden afectar profundamente las relaciones amorosas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo el peso del pasado, las presiones sociales y las ambiciones de los padres pueden convertirse en obstáculos insuperables para el amor. Pero también copyright N hemos visto CEU superíndice 3 mo el amor, la comprensión superíndice 3N y el perdu superíndice 3N pueden superar incluso los desafíos S difíciles. A Trabu Copyright S de estas historias, podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y sobre la importancia de superar los traumas del pasado para construir un futuro feliz. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber CUL de estas series es su favorita y Q Copyright opinan sobre el tema que hemos abordado hoy. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. ¿Han experimentado algún tipo de presión superíndice 3N familiar en sus propias relaciones? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos, incluso los impuestos por la familia? Compartan sus experiencias. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.